Hola, te doy la bienvenida al Congreso Internacional de Astrología Online en su segunda edición. Hoy nos acompaña Carolina Goldsman, de Uruguay, astróloga y psicoterapeuta gestal transpersonal. Carolina nos hablará acerca de el mensaje astrológico en el libro rojo de Carl Jung. Bienvenida, Carolina. Gracias por participar en este congreso. Hola Dalia, muchas gracias también por la invitación. Un placer ser parte nuevamente. Encantada, igualmente. Bueno, Pues voy a hablar sobre algo que para mí es revelador incluso, y por eso lo quiero compartir, por eso pensé en esta temática o esta ponencia para el Congreso, porque justamente además el espíritu de la época mucho tiene que ver con lo que Carl Jung ha trabajado durante toda su vida y muy particularmente, especialmente en su famoso libro rojo. Voy a compartir una presentación que preparé. Entonces, vamos a hacer una exploración, un viaje, obviamente breve, por esta gran obra enigmática y muy particular, que es el Liber Novus, o conocido como el libro rojo de Carl Jung. El Liber Novus, escrito por Jung en un cuaderno rojo, lo ha realizado a partir del año 1913, 1914 y elaborado entre esos años y el 1930. Es un libro, digamos, muy particular, decía, porque no es ni un libro religioso, ni un libro mítico, ni una obra narrativa, sino más bien recoge las experiencias de Jung interiores, reflexiones sobre su propia vida y en relación también a el espíritu colectivo. Y da un mensaje que cuando exploramos en profundidad su obra, mucho tiene que ver con la astrología. Y por eso elegí este tema, esta ponencia, para compartir el estudio que también vengo realizando en relación al libro rojo, y agradezco en este sentido especialmente al doctor Bernardo Nante de la Fundación Vocación Humana de Buenos Aires. Jung en el libro rojo propone un renacimiento de la imagen de Dios en el alma del ser humano contemporáneo. ¿Qué quiere decir todo esto? Obviamente muchas cosas, pero fundamentalmente la conexión con el espíritu de la profundidad, la conexión con la sombra y la capacidad de todos nosotros los seres humanos de renovar la espiritualidad dentro para promover también una transformación de la conciencia. Entonces, el libro rojo, que es un libro no solamente, digamos, que narra experiencias, sino que también las expresa a través de un viaje simbólico, muestra una especie, un anuncio apocalíptico. Atención con esto porque mucho tiene que ver también con el espíritu, como decía antes, de este tiempo, que más que, digamos, apocalipsis como fin del mundo, no, en realidad es una revelación, ¿no?, que aparece a partir de un derrumbe, un desmoronamiento de la imagen de Dios, o lo que hasta ahora percibíamos como la esencia, o la verdad, podríamos decir la verdad, una renovación y por ende una transformación radical en nuestra cosmovisión. Jung, que sabemos muchos, o los que estudiamos su obra, sabemos claramente que se dedicaba a la astrología, se dedicaba a realizar cartas con sus pacientes. De hecho, su
libro, por ejemplo, para citar uno, su libro en donde desarrolla el principio de sincronicidad, lo hace a partir de un estudio astrológico. Jung plantea como en primera instancia en el libro rojo, una de las primeras imágenes, ahora vamos a ir viendo algunas, plantea el cambio de era, ¿no?, que ya estaba presente a principios del siglo XX, cuando Jung empieza con su Liber Novus, plantea el cambio de era como este suceso central de renovación de la imagen divina, de la cosmovisión, adentro y afuera. Entonces, a partir de este derrumbe o este desmoronamiento de la imagen de Dios, invita también, en el libro rojo, invita a incentivar, ¿no?, o estimular el trabajo justamente con la propia sombra para poder estimular a sí mismo un espíritu mayor, ¿no?, o una dimensión espiritual renovada. Entonces, el libro rojo es un libro que no solamente es visionario, porque retrata visiones de Carl Jung, sino que también, fundamentalmente, invita a generarlas, invita a generar justamente estas experiencias visionarias, porque son el germen o son formas de activar la imaginación para renovar la imagen de Dios adentro y por ende, como decía, promover un cambio de conciencia colectivo que tiene que ver con la nueva era de Acuario. Es un libro simbólico, obviamente que ahora vamos a ver varias imágenes, retrata de forma muy bella, ¿no?, todas esas experiencias visionarias. Es un libro mítico también, se plasma directamente el camino del héroe, el proceso de individuación, incluso propio de Jung, y así incentivando a los demás. Es un libro iniciático también, es un libro iniciático en sentido de que invita a una muerte y resurrección, es decir, invita a una renovación del espíritu de este tiempo, ¿no? Invita a lo que también trabajó Jung como bajo el concepto de la metanoia, una transformación radical de la mente y de la conciencia y del comportamiento directamente para justamente estimular, como decía, la renovación de la imagen de Dios a partir de una apertura a la profundidad. La primera imagen del libro rojo muestra esta gran letra D, y fíjense, si acercamos la imagen, arriba están los signos del zodíaco, en un sentido, digamos, hacia atrás, ¿no? Acá está Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Piscis, y la estrella, un símbolo que se repite en muchas de las representaciones, la estrella en el lugar de Acuario, ¿sí? La estrella en el lugar de Acuario. Está mostrando, de alguna forma, justamente este traspaso o este espíritu venidero que representa la entrada a la era de Acuario. Justamente esta imagen que es, decía, la primera imagen del primer capítulo, que es el capítulo que se llama El camino de lo venidero, ¿no?, muestra entonces una transformación de la conciencia que está por venir, ¿no? Estamos hablando de un libro que empieza a realizarse en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, este desmoronamiento que Jung obviamente trabaja y padece incluso también, como muchos otros, tiene que ver con incluso con la esperanza de que un sentido mayor aparece también a partir de esa sombra. Entonces,
cuando Jung comienza el libro rojo con esta imagen, está ya marcando, desde, obviamente, siempre hablo desde mi visión, ¿no? Creo yo, está marcando que precisamente este camino de lo venidero, este espíritu venidero, tiene que ver con el cambio de era hacia la era de Acuario. Puntualmente, Jung, luego, y de hecho él lo dice textualmente, toda la obra que él realiza tiene que ver con la elaboración de esas experiencias que plasma en el libro rojo. Es decir, toda la teoría de la psicología profunda que él promueve luego. Recordemos que Jung muere en 1961. Es parte, digamos, es una elaboración, como decía, es un desarrollo teórico de todas esas experiencias visionarias, y toda su obra se caracteriza, obviamente, por lo transpersonal, ¿no? Toda su teoría, tanto de la tipología psicológica del carácter, como también, obviamente, el trabajo con los símbolos, arquetipos, el inconsciente colectivo, tiene que ver con la psicología transpersonal. Y lo digo porque Acuario, la era de Acuario, Jung, su ascendente del Acuario, la era de Acuario tiene esta condición, ¿no? Acuario es un signo de aire, mente, transpersonal. Entonces lo que Jung promueve dentro de este camino, dentro de su viaje del héroe, o el camino, el proceso de individuación que se plasma también en su obra, es la necesidad de conectarse con el alma, justamente, para hacer contacto profundo con lo simbólico, y es a partir de eso que se puede activar la imaginación creadora. Es ahí, justamente en el mundo simbólico, en donde encontramos, decía, esa profundidad del alma que permite renacer, es decir, generar una renovación de la imagen de Dios. Y que se entienda, por favor, la imagen de Dios no como, digamos, ligado a tal o cual religión, sino más bien como la divinidad que hay adentro nuestro, de todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Entonces, el libro rojo anuncia muchas cosas, ¿no? Pero sin duda anuncia la llegada de un Dios venidero, es decir, de una nueva espiritualidad también, un nuevo contacto con la espiritualidad, y la necesidad también, la necesidad de que cada uno de los seres humanos haga su trabajo interior para poder conectar justamente con esa nueva imagen de la divinidad que está apareciendo. Entonces, esa imagen de Dios, lo que dice Jung, debe encarnarse en cada uno de nosotros. Y eso únicamente sucede cuando nos animamos a hacer ese viaje a la profundidad del inconsciente, ese contacto con nuestras sombras, sobre todo con nuestras sombras, para poder, como el héroe mismo, para poder trascendernos a nosotros mismos y así ir, por así decirlo, más alto, ¿no? Así poder renovarnos, trascendernos, estimular también en este sentido, estimular esa capacidad de transformarnos y esa función trascendente que nos hace crecer, nos hace desarrollarnos. Entonces, crear o visualizar un sentido incluso para los acontecimientos dolorosos, como incluso lo que estamos viviendo ahora, visualizar un sentido, como Jung lo llama, el suprasentido, justamente, es un puente, o nos permite generar un puente o conectar con eso venidero, con ese espíritu venidero, ¿sí? Jung, en toda su obra, obviamente que también trabaja con muchísimos símbolos, ¿no? Jung, todo el viaje que realiza y en donde aparece una pluralidad de símbolos, algunos se repiten mucho, como la serpiente, como la estrella, también algunas personas, ¿no? O arquetipos, ¿sí? Jung
muestra precisamente su propio viaje hacia la renovación de la imagen divina dentro suyo, y eso es lo que comparte, ¿no? Bajo un viaje simbólico va a representar en muchas de ellas, mucha simbología también ligada obviamente con lo cósmico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una gran cruz, también en el marco de un sol, ¿no? El cielo, la tierra, lo divino, lo material, el ser humano ahí en el centro como conectando también, o buscando la conexión incluso con esta nueva realidad divina o nueva realidad espiritual. Las imágenes del libro rojo, el arte de su libro rojo son bellísimas y tienen una riqueza simbólica muy, muy grande, ¿no? Siempre sabemos, el símbolo se interpreta, entonces hay muchas interpretaciones posibles que podemos hacer de cada una de las imágenes, pero sí es cierto que el alma, es decir, para poder dimensionar lo que llamamos alma y por ende renovar la imagen divina dentro nuestro para sintonizar con este cambio de conciencia, el alma necesita del símbolo. El alma necesita del símbolo justamente porque el símbolo es tan arcaico como renovador. El símbolo, y esto lo trabajamos siempre cuando hacemos astrología, cuando trabajamos con la propia carta natal, sea desde la perspectiva que sea astrología psicológica o astrología predictiva o astrología kármica o lo que sea, siempre estamos trabajando con el símbolo como espacio o ventana, podríamos decir, hacia una profundidad que permite decía antes, la activación de la imaginación y que da lugar a esa renovación, a esa transformación, a esa trascendencia, a ese crecimiento. Entonces, el gran tema del libro rojo tiene que ver con transmitir la necesidad de realizar un proceso interior, un proceso incluso de alquimia, de conciliación de opuestos, de luz y sombra. Y no podemos crear nueva luz si no integramos la sombra. Y ojo, porque, atención, integrar no es aceptar, ¿no? Es decir, perdón, integrar no es solamente acordar con la sombra, sino más bien aceptar que esa dimensión también somos, porque no hay luz sin sombra. Entonces, Jung también dijo directamente, que si no hay una toma de conciencia, si no hay un trabajo interior, la humanidad estaría en peligro, ¿no? Estamos hablando del periodo de las guerras mundiales, ¿no? Y el cambio de era, que estamos todos viviendo muy directamente, muy, digamos, a nivel material en este año 2020, es un cambio de conciencia. El cambio de era es un cambio de conciencia, porque es un cambio de vibración, ¿no? Estamos entrando más directamente en la era de Acuario, lo percibimos muy nítidamente aquí ahora porque hay planetas puntuales como Saturno, Júpiter, Plutón, que están pasando de Capricornio hacia Acuario. El año que viene va a haber como una apertura muy directamente hacia la percepción acuariana, que todo esto se da, decía, en el marco de la entrada a la era de Acuario, ¿no? Un periodo largo, porque recordemos que las eras tienen una duración aproximada de 2160 años. Entonces, para promover este cambio de conciencia y que no sea un concepto abstracto, para encarnar este cambio de conciencia, Jung lo que dice y lo que plantea y lo que invita a realizar es justamente ese viaje a la profundidad, ese proceso de individuación para que la imagen de Dios se renueve en cada uno de los seres humanos. Entonces, cuando aprendemos a dominar toda esa sombra, ¿no? Toda esa sombra que somos, todos esos automatismos que somos, podemos abrazar el espíritu venidero, podemos abrazar una renovación justamente profunda, y por ende lo que también plantea Jung es que el símbolo salva al alma individual
y al alma colectiva, ¿no? Jung trabajó muy directamente con los lenguajes simbólicos ancestrales para darles por así decirlo, una elaboración psicológica, o mejor dicho, para que la psicología también se nutra de las formas antiguas de hacer psicología, ¿no? Entonces, el símbolo salva al alma en tanto y en cuanto se realice en una conexión con ese espíritu de la profundidad, ¿no? Vemos varias imágenes y cada una, incluso esta, tiene un contenido astrológico. Ahí arriba aparece el arquetipo de Virgo, ¿no? Directamente también la palabra. Jung estaba muy sintonizado, obviamente, con la astrología, con la alquimia, con el tarot, con incluso el trabajo con el arte y los mandalas, ¿no? Con el I Ching también, varios lenguajes simbólicos, los cuales trabajaba para nutrir a la psicología, obviamente que iba naciendo, ¿no? Los primeros años del siglo XX fueron revolucionarios en virtud de la aparición de la psicología y encontrar dentro de la exploración de los símbolos ancestrales y los lenguajes simbólicos una verdad que va más allá incluso de tal o cual cultura o tradición espiritual, ¿no? Una verdad que más tiene que ver con la condición humana, ¿sí? Y que se expresa, en todo caso, a través de diferentes lenguajes simbólicos, ¿no? La piedra filosofal, podríamos decir, ¿no? También. Pero todo se trata, básicamente en el libro rojo, se trata de promover un mensaje para sintonizarnos con la propia capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de despertar una conciencia superior a partir del viaje interior. Es decir, la conciencia superior no sale desde el automatismo del ego. No. Se trata entonces de estimular la capacidad de ir hacia la propia sombra, ese ego, eso que llamamos ego o yo pequeño, para al integrarlo, al conocernos y conocer ese ego, poder dimensionar también el yo superior, el self, que incluye al ego pero lo trasciende, y lo trasciende, ¿no? Y es así que podemos concebir o renovar la imagen divina adentro nuestro, que da lugar, decía antes también, a un despertar, digamos, a un despertar colectivo. La nueva era de Acuario se la conoce también como, y desde siempre, como el amanecer, ¿no? Como un amanecer, tiene que ver con un amanecer de la humanidad y de la Tierra, más allá de la humanidad, del sistema colectivo, del sistema planetario. Entonces, podríamos decir que estamos ahora en el 2020 en la noche oscura del alma, ¿no? En la noche oscura del alma, en ese punto, incluso el alba, ¿no? En ese punto de mayor oscuridad antes de que emerja la luz. La nueva era de Acuario, creo yo, y esa también es no solamente mi visión, también mi esperanza, va a traer un amanecer para el planeta, siempre y cuando así lo creemos, ¿no? Creemos de crear. ¿Y cómo lo creamos? Lo creamos adentro, lo creamos justamente haciendo contacto con la propia capacidad de trascender nuestras heridas, dolores, sombras, y únicamente eso sucede cuando aprendemos a integrar el mal. También esto plantea Jung en el libro rojo, integrar el mal como parte también de nuestra esencia y la esencia del mundo, incluso la esencia divina. Existe el bien y existe el mal. Y lo que Jung plantea también en una parte del libro rojo es que gran parte de la enfermedad de Occidente tiene que ver con haber dejado de tener presente la tendencia al mal,
¿no? Entonces, el mal, la sombra, lo oscuro, es parte también de nuestra naturaleza, y aceptarlo es fundamental, decía, para poder estimular la luz, el bien, ¿no? Entonces, como también decía directamente Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esto lo podemos llevar, digamos, hacia el plano individual y también al plano colectivo. Y ahora, en este tiempo presente, estamos en pleno contacto con esa sombra colectiva que necesitamos transformar si queremos de alguna manera salvarnos, ¿no? Hay muchas teorías, muchos pensamientos, muchas visiones, y cada una tiene la propia, y está muy bien que así sea, ¿no? Pero sí creo que, más allá de que la humanidad sobreviva o no, el planeta y la vida seguirá, de alguna u otra forma. Y si estamos aquí viviendo esta época, es tal vez quizás para aprender a transformar nuestra conciencia y nuestras mentes, nuestros valores, nuestras preferencias, y bajo el mensaje astrológico de Carl Jung en su libro rojo, la invitación es a mirar la oscuridad adentro nuestro para renovar la imagen divina y así poder emerger, ¿no?, hacia una nueva luz, ¿no? Crearla dentro para verla también afuera, ¿sí? Porque uno ve el mundo con los propios ojos. Entonces, si yo veo todo oscuro afuera, hay algo oscuro que no estoy viendo adentro. Entonces, se trata de estimular la propia capacidad de activar la imaginación a través del símbolo y estimular, decía antes, la función trascendente, ¿sí? Que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, traemos. Entonces Jung, con hay mucho arcaico, ¿no?, en el arte de Jung también, la serpiente ahí, el espíritu de la profundidad, buscando emerger y renovar lo que... renovar el presente, por así decirlo, para un nuevo porvenir, un nuevo estimular justamente este tiempo venidero, crearlo a través del propio contacto interior y la propia capacidad de crecer en conciencia. ¿Cómo se hace esto? Repito, a partir de la conciliación de opuestos, que es la alquimia, ¿no? Si bien Jung, cuando empieza su libro rojo, todavía no estaba directamente trabajando con la alquimia, sí, sin duda, su libro rojo, su Liber Novus, es o plantea la renovación de la imagen divina a partir de la conciliación de opuestos. Decía, el bien y el mal, la luz y la sombra, que es lo que da lugar a esa renovación. Entonces, hay mucho que plantea Jung, y en el medio de todo ese viaje aparecen, decía, personajes como Filemón, que estamos viendo ahí, el amor a la sabiduría, el maestro, ¿no? Incluso estos arquetipos, muchos de ellos que aparecen en el libro rojo, aparecen bajo una dimensión oscura y luminosa, mostrando también que todos los poderes, o las deidades, todos los poderes del inconsciente tienen una manifestación baja y una manifestación alta, ¿sí? Y únicamente podemos ir hacia lo alto integrando lo bajo, integrando la raíz, integrando lo oscuro, ¿no? Esta imagen lo representa, esto mismo que digo, ¿no? En el mundo, en el inframundo, podríamos decir, en el inframundo, en el mundo de la sombra, en el mundo de la oscuridad, aparecen las raíces del inconsciente también, y necesariamente es a partir de ese contacto interior con esa dimensión de nuestro ser que podemos generar cierta estabilidad, como las raíces en la tierra, estabilidad para ir hacia lo alto, para ir hacia la conciencia superior.
Y esto en el marco de un huevo, ¿no? Un huevo, símbolo de concepción, ¿no? También hablando de concepción, o mejor dicho, hablando del huevo, que también es símbolo de lo femenino en el libro rojo de Carl Jung está muy enfatizado en el sentido de que el espíritu venidero, dice él, el espíritu, digamos, la transformación de la conciencia mucho tiene que ver con integrar lo femenino, y que no se entienda lo femenino como únicamente plasmado en el género, que femenino lo llamamos mujer, sino que más bien el arquetipo de lo femenino tiene que ver con la sensibilidad. El logos, lo masculino, la racionalidad, y el eros, o la sensibilidad, lo femenino, el amor. Entonces, también es un llamado a abrir el corazón para equilibrar la mente occidental o la mente imperante en la cultura occidental que tanto desajuste ha provocado y que Jung directamente lo anunciaba y lo denunciaba y lo padecía, ¿no? La apertura del corazón también es algo directamente que plantea Jung en su libro rojo, cuando promueve la integración de lo femenino como fundamental para crear este cambio de conciencia. Esta frase, que es maravillosa, dentro del libro rojo se encuentra, está muy directamente, o yo al menos la asocio directamente con el trabajo que realizo con la astrología psicológica, una astrología terapéutica, no solamente psicológica en relación al estudio, sino un trabajo directamente psicoterapéutico. Dice así: el astro de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación. El astro de tu nacimiento, podríamos decir, la carta natal, ¿no? Ese momento del tiempo en que encarnamos, justamente está representado en esa carta natal, o en la carta astral. Dice Jung, es una estrella errante y en transformación. Estas hay, niño de lo venidero, son las maravillas que darán testimonio de que eres un Dios verdadero. Muy interesante, tiene mucha rama o muchas vetas, ¿no? Esta frase se puede analizar de varias formas, pero sí creo que lo que está diciendo, por un lado, es que lejos de buscar identificarnos con la carta natal o los patrones que vemos en la carta natal, más bien es para comprender el momento del tiempo bajo el cual encarnamos y las tendencias que tenemos que integrar, incluir para trascender. Es una estrella errante y en transformación. La carta natal de alguna manera muestra, no en todas sus dimensiones, pero sí en su, digamos, sí muestra ciertos automatismos de nosotros mismos por haber nacido en un momento del tiempo. Hay varias dimensiones dentro de la carta natal, pero plantea Jung que venimos a trascender nuestra carta natal, ¿no? Y dice, estas hay, niño de lo venidero. Ya cuando dice niño de lo venidero, está planteando que hay un proceso de maduración que hacer, ¿no? A través de este estímulo de la función trascendente, ¿no? Y eso es lo que dará testimonio de que eres un Dios verdadero. Es decir, cuando nos animamos a trascender esos patrones, trabajar profundamente con la oscuridad de todos esos patrones, incluso que vemos plasmados en la carta natal, podemos dar cuenta, dar crédito de nuestra condición espiritual, de que somos conciencia y que no solamente somos animales movidos por instinto puro. Somos animales los seres humanos, pero somos animales y también conciencia, o también una dimensión divina. Dentro de los animales nos distinguimos justamente de todos los demás animales por tener una esencia divina, ¿no? Entonces, venimos a trascender nuestra carta natal, venimos a transformarnos. Eso sucede
a partir de la conciliación de opuestos, ese misterio que es la alquimia, la luz y la sombra, iluminar el inconsciente, iluminar las propias sombras y sobre todo trabajar, siendo lo concreto, trabajar la propia carta natal para aprender a ver la dimensión baja de nuestros comportamientos que nos impiden vivir no solo creativamente, sino estimular el bien adentro y afuera, ¿no? Muy bien, entonces hay mucho por hablar, obviamente, de Jung, es infinita su obra, y yo no dejo de maravillarme cada vez que leo un poquito más. Me declaro, sí, un amante de su obra, y creo que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, sin ninguna duda, que cada vez se lo puede comprender un poco más, porque ya estamos vibrando bajo la era de Acuario. Jung plantea básicamente que para entrar para encarnar en la nueva conciencia, en la nueva era de Acuario, así como abre el libro rojo con esa imagen, necesitamos abrir el corazón. Necesitamos abrir el corazón, pero no como una idea, sino más bien como una experiencia. El corazón adentro para poder justamente promover un cambio en el mundo, pero más allá de eso también es como sintonizar con esta nueva vibración del mundo, ¿sí? Entonces, esta renovación del espíritu tiene que ver justamente, creo yo, con esa apertura del corazón que equilibra también, o tiene el potencial de equilibrar el logos y el eros, es decir, lo racional y lo sensible adentro nuestro, y que podamos así, a partir de esa conciliación, a partir de esa alquimia, crear un nuevo balance. Muchas gracias a todos. Hay mucho por ver, decía también, pero esto es todo por hoy. Esto es la ponencia o lo que quería compartir en este congreso. Muy agradecida también a Alia contigo. Espero que les genere también nuevas inquietudes para seguir explorando el libro rojo y la obra de Carl Jung. Pues muchas gracias, Carolina. Ha sido una exposición muy interesante, distinta, un enfoque realmente avanzado. Y bueno, doy gracias también a la audiencia por seguirnos hasta aquí. Espero que les haya gustado, como a mí. Para poder contactar con Carolina, pueden ir a la parte de debajo de aquí en la web, debajo de la ponencia, y encontrarán sus datos de contacto, y un poco más abajo hay un espacio para dejar comentarios, opiniones, quizás incluso alguna pregunta que Carolina pasará y puede haber una interacción. Sí. Pues gracias de nuevo por habernos acompañado en este congreso. Ya estamos en la última ponencia. Espero que les haya gustado y nos veremos en un futuro próximo, en el próximo congreso. Hasta luego. Gracias.